Uno de los reconocidos y populares y a la vez famosos, como es el psiquiatra doctor Héctor Heredia, en uno de los conversatorios con un chico, prácticamente un adolescente, él trata de ridiculizarlo con ciertas preguntas por el tan solo hecho de que él es cristiano. Vamos a reaccionar y a la vez a resaltar ciertos puntos que considero que son importantes. Para poder conocer un poco más acerca de este doctor, el doctor Héctor Heredia prácticamente es un psiquiatra donde se considera una persona atea, pero más que atea es un agnóstico. ¿Y qué es una persona agnóstica o agnóstico? Es aquella persona que cree en Dios, pero que Dios está allá en sus asuntos, Dios está ahí en sus cosas, mientras que el ser humano continúa su vida. Y con respecto a este joven, no lo conozco mucho, sin embargo, me parece muy bien respondido a todas aquellas preguntas que le hace este psiquiatra o este personaje que es el doctor Héctor Heredia. Vamos a comenzar. Dios. ¿Tú crees en Dios? Sí. ¿Tú eres religioso? No. No eres religioso. Pero tú crees en Dios. Sí. Entonces, ¿en qué Dios tú crees? Hasta aquí, de primero el doctor le dice, ¿tú crees en Dios? Y el joven dice, sí, yo creo en Dios. Entonces, si crees en Dios, ¿eres religioso? Y el muchacho dice, no, no soy religioso. Continuemos con el video para ver en qué queda. Es un tema profundo realmente. Yo creo que existe un Dios universal. Ahora que la única forma de cómo topar con ese Dios es mediante Cristo. Tú eres cristiano entonces. Sí. Creo que hasta aquí el muchacho da una respuesta asombrosa. Dice, yo creo en Dios, pero no soy religioso. Y el doctor dice, pero ¿en qué Dios crees? Con esta pregunta que le hace este doctor, dice, ¿en qué Dios estás creyendo? ¿En el Dios del musulmán, en el Dios del hinduismo, en el Dios del cristianismo? Y él dice, yo creo en un Dios universal, en un Dios como creador y no tanto como de una religión. Y que la mejor forma de acercarse a ese Dios como creador, a ese Dios universal, es mediante Cristo. Interesante y considero que es una respuesta contundente. Cristiano. ¿Y tú crees, estás convencido que Cristo es el Hijo de Dios? Sí. Ok, entonces tú eres cristiano. ¿Y de Mahoma, qué tú opinas? Y de las religiones, por ejemplo, los hindúes. Bueno, la diferencia de por qué yo soy cristiano y no, por ejemplo, no me tengo una inclinación hacia el Islam, es que de todas las religiones del mundo, la única religión, o mejor dicho, el único estilo de vida, porque así yo veo el cristianismo como un estilo de vida. ¿Y tú crees que lo llevan la mayoría de los cristianos? No necesariamente, pero lo intentan. Intentar es más que hacerlo. Pero yo creo que... Si nos damos cuenta, vemos cómo sutilmente el doctor lanza una pregunta y dice, ¿y qué opinas tú del Islam? ¿Qué opinas de esta religión? Y el joven dice, para mí el cristianismo es un estilo de vida. Y rápidamente el doctor dice, ¿y tú crees que todos lo llevan ese estilo de vida? Y el joven da una segunda respuesta contundente donde dice, bueno, no todos lo practican, pero lo intentan. E intentar es más que hacerlo. Sigamos con el video. Intentar es más que hacerlo. Pero yo creo que Cristo es un fenómeno inexplicable, es un fenómeno que no tiene ningún tipo de comparación, que haber sido entregado por su propio pueblo y haber tenido una tasa de negación y también la imposición del Imperio Romano de la época, que no exista cuerpo y evidencia de él, me confirma cosas que personalmente yo llevo. Bueno, eso te da a ti. Aquí el muchacho dice, para mí, el hecho de que no haya algo físico, de que Cristo resucitó, de que Cristo existió, eso me da aún más confianza y aún más fe de seguir creyendo en lo que yo creo. Una fe fuerte. Sí. Porque si tú tienes la... ¿De quién es la evidencia de que no apareció el cuerpo? Es como decir que Sócrates no existió por el hecho de que él nunca escribió lo que dijo. Simplemente lo llevaron sus aprendices, ¿verdad? Entonces, yo siento que hay cosas que son imborrables. Hay cosas interesante. Que no son intachables. O sea... Tercera pregunta que hace el doctor Heredia dice, ¿y cómo sabes que Cristo existió?
Y el joven y el muchacho dice, es como decir que Platón, Aristóteles, los grandes filósofos, no existieron, pero ellos existieron y se puede comprobar a través de los escritos, a través de sus seguidores. Y de la misma forma se puede comprobar a través de los escritos de que Cristo existió. Sigamos avanzando un poco más. Se cree en Sócrates porque Platón lo dijo y se cree en Cristo porque lo dijeron los venideros, ¿no? Todo lo que fue el cristianismo. No solo eso, que fue un fenómeno que dio muy duro en la época. Le dio duro. ¿Cómo tú lo consideras, de izquierda o de derecha, Cristo? A Cristo yo lo considero humano. Humano. Y ya. Esta es una pregunta fuerte. Creo que para nosotros los cristianos o para los que profesamos una fe, también de alguna forma nos hemos hecho. Dice, ¿cómo tú lo consideras? Aquí él salta a un plano político. Dice, ¿cómo lo consideras a Cristo? ¿Como de derecha o como de izquierda? Y este muchacho, este joven dice, yo solamente lo considero como humano. Vamos a continuar un poco más con el video. Humano, demasiado humano. ¿Te suena ese nombre? Me suena, pero no en ese sentido. Te falta envenenarte un poquito más. Tienes que leer a Nietzsche. Humano, demasiado humano, sí, es de sí, Nietzsche. Sí, tranquilo. Yo a Nietzsche... Lo que pasa con Nietzsche es lo siguiente, que a Nietzsche le encanta a los jóvenes, pero Nietzsche lo tergiversa mucho. Los Totalmente. jóvenes. A Nietzsche hay que correlacionarlo con más... Pero tú conoces a Nietzsche, tú has leído algo de Nietzsche, así hablaba Zaratustra, el anticristo. Aquí el doctor Heredia trata de alguna forma atraparlo, encerrarlo a este muchacho, a este joven, preguntándole si tú consideras a Jesús o a Cristo como humano, ya que se estaba metiendo un poquito más con la filosofía o con los escritos o las obras de Friedrich Nietzsche. Vamos a seguir un poquito analizando y escuchando. Visto, sí, humano, demasiado yo humano. Personalmente prefiero a Schopenhauer. Para los que de pronto no han leído o no han escuchado acerca de Friedrich Nietzsche fue prácticamente un ateo, un filósofo, en donde sus escritos tomaron mayor relevancia. Una de las obras o algunas de las obras fueron acerca de Así habló Zaratustra, Humano, demasiado humano, El anticristo, La genealogía moral, El nacimiento de la tragedia. Y todas estas obras de alguna forma van en contra del cristianismo, en contra de Dios, en contra de Cristo, donde sostiene Friedrich Nietzsche que el cristianismo lo ha esclavizado al ser humano porque no lo deja pensar, no lo deja evolucionar como debería ser. Sigamos con el video para ver en qué termina esto. Encima de Nietzsche. Y interesante, tú eres schopenhaueriano y eres cristiano, pero Schopenhauer es el nihilismo hecho realidad. Sí, pero de por Schopenhauer ateo. O sea, no importa cuál sea su concepción de cómo él percibía una imagen divina. Realmente lo que él plantea no está muy alejado, cosas que plantea la Biblia más atrás o más adelante. Tú que pareces un jordano. Lo que dice este joven es cierto. Cuando Friedrich Nietzsche trata de exponer su obra, lo que trata es de confundir, y sobre todo a los jóvenes, sobre todo a las personas que están en ese camino de querer entender, de querer comprender cierta filosofía, de querer entender o de querer comprender la vida, el cristianismo, las demás religiones. Bueno, hemos llegado a la parte final. No he podido encontrar la entrevista completa entre este joven y el doctor Heredia. Sin embargo, esto nos lleva a reflexionar y también a cuestionar, y más bien diría a desafiarnos